Bien, buenas tardes. Dios les bendiga nuevamente. Renovación de vida en Cristo, Tlaquepaque, y estamos actualmente en las instalaciones de la Iglesia Vida Nueva en la calle Porfirio Díaz 43A en San Martín de las Flores de Arriba. Damos bienvenida a los que nos siguen en redes sociales y también los invitamos a que vengan físicamente a recibir una palabra. Dios nos trajo una parte muy interesante. Estamos cerrando el concepto de lo que normalmente llamamos Semana Santa. Y hoy es un día muy particular, hoy es un día muy especial. Existen algunas iglesias que lo que hacen reuniones a las 6 de la mañana para recibir los primeros rayos del sol y en ese momento celebrar, conmemorar uno de los eventos más importantes en la vida del cristiano. Más importantes porque estamos celebrando o conmemorando la resurrección de Cristo. Platicábamos que no puedes decir feliz Jueves Santo, feliz Viernes Santo, pero ¿por qué no decir feliz día de esa resurrección? Porque la resurrección es un evento fundamental y hoy nuestra enseñanza tiene que ver con el nombre de la resurrección de Cristo y como título, fundamento y poder de nuestra fe. Y empezamos con la palabra de Dios en 1 Corintios 15:14, por favor. En 1 Corintios 15:14 dice así la palabra del Señor: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Entonces aquí el apóstol Pablo nos habla de algo muy importante. ¿Cómo es posible que haya existido un evento que se pone en tela de juicio durante la historia? No se cuestiona al Jesús que vivió, al Jesús físico. Algunos le llaman el Jesús de la historia. No se cuestiona eso, o sea, ya está plenamente observado en los anales de la historia que Jesús vivió entre nosotros. Bueno, entre nuestros tatarabuelos, ¿verdad? Pero el punto es, se pone en tela de juicio su resurrección. Y dice el apóstol Pablo que si Cristo no hubiese resucitado, todo lo que creemos, todo lo que pensamos, todo lo que predicamos sería vacío, vacuidad absoluta. Sería algo que no tiene valor. Y nos preguntamos cómo algo que no tiene valor permitió que 12 seres humanos, que la mayoría de ellos eran pues personas del vulgo, dice el mismo libro de los Hechos, hayan hecho algo tan maravilloso como llevar un mensaje que parte más o menos de 120 personas a más de 6 millones en un plazo de apenas unos 250 años. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, porque la resurrección es un hecho. Podemos comenzar con una pequeña introducción. Hay un autor de libros cristianos, hay varios autores que han hablado de esto, pero me impactó lo que dice específicamente este autor. Sí, este autor se llama Lee Strobel y tiene un par de libros, uno de ellos se llama Evidencia que exige un veredicto. Él dice que es estudiante de leyes y que también es periodista y que se va a investigar lo que es específicamente los relatos de la resurrección para hacer una cosa muy puntual, es refutar la resurrección. Pero se encuentra con una pared muy grande y el refutado es él. Vamos a ver su testimonio un poquito. Al final llegas a ese punto. Fue el 8 de noviembre de 1981. Me fui a mi habitación yo solo. Un domingo por la tarde tomé mi libreta de notas, como me habían enseñado en la escuela de leyes, y dibujé una línea en el medio. Y a un lado puse la evidencia que había visto que era convincente para mí, que Jesús es el Hijo de Dios, quien lo comprobó regresando de entre los muertos. Y en el otro lado, la evidencia negativa. Y estoy escribiendo página tras página
tras página, y finalmente dejé mi bolígrafo a un lado y dije, espera un minuto, a la luz de la cantidad de evidencias que apunta tan significativamente hacia la verdad del cristianismo, que se requeriría más fe de mi parte mantener mi ateísmo o convertirme al cristianismo. Pues, para mantener mi ateísmo tendría que nadar contra la corriente, contra este torrente de evidencia que fluía en sentido contrario. Me capacité en el periodismo y leyes para responder a la verdad. No podía negarlo, ya no podía nadar contra la corriente. Así pues dije, Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que lo demostraste regresando de entre los muertos. Pero, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago? Y recuerdo que alguien me había mostrado un versículo, Juan 1:12, y lo busqué. Y dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y me di cuenta de que creer en Él implicaba recibirlo. Es decir, no se trata de estar de acuerdo intelectualmente con la doctrina de la iglesia, sino recibir a Jesús como mi perdonador y maestro. Así que oré y me volví de una vida de inmoralidad y pecado y lo confesé y recibí el perdón de Jesucristo. Y dije, Dios, solo quiero seguirte, quiero vivir de la manera que me diseñaste para vivir el resto de mi vida. ¿Y cómo reaccionó a esto tu familia? Bueno, salí y se lo conté a mi esposa. Y ella se echó a llorar y puso sus brazos alrededor de mí y me dijo, tú, una persona de corazón duro, te lo he estado diciendo durante 2 años, vaya. ¿Sabes qué? Le había dicho a la gente que no tenía esperanza por mi marido, pero ellos me dieron un versículo, Ezequiel 36:26, a lo largo de estos 2 años que estaba haciendo esta investigación. Mi esposa había estado orando Ezequiel 36:26, que dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. John, cuando abrí mi vida a Jesús, Él comenzó a cambiar mis valores, mi visión del mundo, mi filosofía, mis actitudes, mis prioridades, mi paternidad, mi matrimonio, mis relaciones. Todo esto con el tiempo comenzó a cambiar para bien. ¿Y qué pasó con Alison, tu hija mayor? Sí, todo lo que ella conocía durante los primeros 5 años de su vida era un papá que estaba siempre enojado y borracho o ausente. Ella pudo ver cómo Dios comenzó a cambiar mi vida delante de sus pequeños ojos. Después de varios meses, ella se acercó a mi esposa y le dijo algo que ya había comentado con su maestra de escuela dominical. Quiero que Dios haga por mí lo que Él ha hecho por papá. Y a los 5 años, ella abrió su corazón, recibió el perdón por medio de Cristo, se convirtió en cristiana. Y ahora ella tiene 31 años, escribe novelas cristianas. Con mi hijo pasó lo mismo. Llegó a la fe y ahora él tiene una maestría en filosofía de la religión y el Nuevo Testamento. Va a obtener su doctorado en teología porque dice, papá, hay toda una generación por ahí que no entiende. Esto no es una imaginación, esto no es una leyenda, esto es algo que históricamente es cierto. Le dije, hijo, tú estudia y aprende y luego ve, cuéntaselo a tu generación. John, Jesús cambió mi vida, mi eternidad, mi familia y esa es mi historia. Ese testimonio se me hace muy impresionante. Y el primer punto del que habla este autor, Lee Strobel, es rendirse ante la evidencia. Y vamos a comenzar justamente a platicar acerca de la evidencia. Vamos a ver evidencias puntuales de la resurrección de Cristo. Primer punto, en 1 Corintios 15, 3 al 8, nos dice justamente la evidencia el testimonio de aquellas personas que vieron a Jesús resucitado con sus propios ojos. A lo mejor una persona puede decir que era histeria colectiva o algo por el estilo, pero generar una histeria colectiva entre más de 500 personas al mismo tiempo es algo poco viable verdaderamente. ¿Qué evidencias tenemos en el testimonio de los testigos oculares? Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, de 3 al 8. Porque primeramente os he enseñado a los que así
lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Verso 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas, mejor conocido como Pedrito, y después a los 12. Después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, apareció a mí. ¿Cuántas personas hay ahí? Podemos hablar de los 12, podemos hablar de Cefas. Una parte importante, Pablo, al momento de ser judío, se dieron cuenta de que no se le quita a los judíos y no tomó en cuenta el testimonio de las mujeres. Así como Jesús tenía muchos seguidores varones, existía también una gran cantidad de seguidoras mujeres. Y aquí no está tomando en cuenta a las mujeres. Algo interesantísimo es que Jesús primero se aparece a las mujeres. En este caso, a una mujer llamada María de Magdala. Pero algo que hay que resaltar es, la muerte de Cristo está conforme a las Escrituras. Y si vemos ahí, ¿cuántas veces hablamos de que era un varón despreciado y desechado? Varón de dolores. En Isaías 53 nos habla justamente de esta persona que ha sido desechada, que volteamos el rostro, que ha sido rechazada y que de alguna forma fue entregada a la muerte. Pero él dice, nadie me mata. Yo entrego mi vida y asimismo la vuelvo a tomar. Pero también conforme a las Escrituras, Cristo resucitó al tercer día. Vamos a ver que, por ejemplo, el Salmo 16:10 dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Ahí habla una parte importante, porque de acuerdo con algunos médicos, y si se fijan, algo bien importante, ¿se acuerdan de Lázaro? Lázaro murió y estuvo ¿cuántos días en la tumba? 4 días. Dice, cuando él se fue justamente a abrir la tumba y hablar a Lázaro, la gente dice, oye, pero hace 4 días que está muerto. Si tú ya, la Reina Valera dice, ya hiede, ya apesta. ¿A qué apesta? A corrupción, a descomposición. Dicen que el embalsamamiento te ayuda a que durante 3 días, si no está en refrigeración del cuerpo, durante 3 días todavía a temperatura ambiente, el cuerpo humano todavía no desarrolla la suficiente corrupción para oler feo. Pero a partir del cuarto día se dispara una bomba de gases que huelen terrible. Esa parte importante, entonces, hermanos, nos habla de que no permitirás que tu santo vea corrupción. Significa que Jesús no podría estar más de 3 días en la tumba. Y de hecho sabemos que si hacemos una cuenta exacta, Él no estuvo 3 días y 3 noches. Él pasó un día, una noche, otro día, una parte del día, la noche, un día completo, la noche, etc. Realmente tomó en algunos momentos fracciones. Si somos así muy específicos, se dice que Él entregó el Espíritu a eso de las 3 de la tarde de un viernes. Y a primera hora de la mañana, o sea, estamos hablando que tal vez María Magdalena fue como a las 6 de la mañana, fue a buscar el cuerpo de Jesús. Fue a ungirlo. ¿Y qué pasó? Encontró la tumba vacía. Entonces, ahí nos habla entonces de que de acuerdo a las Escrituras, no podía estar más de ese tiempo para que no desarrollara su cuerpo una corrupción, que obviamente al momento de tener una divinidad, ese cuerpo no podría haber sido, realmente no se puede haber generado esa corrupción como tal. También Isaías 53 nos habla, 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho.
Impresionante para mí el momento en el que una de las 7 frases de Jesús, una de ellas es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y posteriormente, consumado es. ¿No le suena justamente a esto? Aquí dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Consumado es, Señor. He hecho lo que me has dicho. He hecho lo que me has mandado. He terminado aquí mi misión. Pablo menciona también específicamente una lista de personas, ¿verdad? Habla de Pedro, habla de los 12. Evidentemente eso parece indicar que dónde está el número 12, dónde está Judas Iscariote. A lo mejor ya tenían entre ceja y ceja a quién iban a utilizar, a Matías, ¿no? Por ejemplo. No lo sé, pero es los 12. A más de 500 hermanos a la vez. A más de 500 hermanos a la vez. ¿Qué son más de 500 hermanos? ¿Qué significa a la vez? Simultáneamente. A una multitud, yo creo que 500 ya es una pequeña multitud o una pequeña muchedumbre. Ahí se aparece y todos esos 500 son testigos oculares de que llegó. ¿Qué otra evidencia encontramos? El sepulcro vacío. Vamos a ver, por ejemplo, en este caso, Mateo 28, del 5 al 7, y tiene paralelos. No voy a ver los dos paralelos, solamente Mateo. Sus paralelos son Marcos 16, 8 y Lucas 24, 11. Pero Mateo 28 dice así, versículo 5. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar en donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis, ahí he aquí os lo he dicho. Algo muy similar está en sus pasajes paralelos en Lucas y en Marcos. Pero al final de cuentas estamos hablando de que existe una aparición, existe una tumba vacía. Y esa tumba no fue usada por nadie más. Aparentemente todavía existe, ¿verdad? Hay gente que ha dicho que ahí está la tumba de Cristo, que está vacía, que no tiene ningún hueso, que no tiene ningún vestigio, que no tiene ni siquiera la sábana, ¿verdad? La sábana de Turín. Pero al final del día, una parte importante, vamos a decirlo así, cuando dijo el ángel: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, digamos que es una forma así sencillita, pero que a lo mejor alguien un poquito más colérico hubiera dicho: se los dije. No debe de sorprenderlos. Debería haber sabido que él ya no está aquí. Como, ¿de qué se sorprenden si él les dijo? Y todo lo que les dijo fue verdad. Y todo lo que él dijo fue hecho. Porque él es Dios. Poco después, Lucas 24, 11, pero Marcos 16, 8. ¿Qué nos dice Marcos 16, 8? Dice: no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Y Lucas 24, 11 nos habla, dice: pero ellos les parecía locura la palabra de ellas y no les creyeron. Entonces ahí está una parte importante. Todo lo que dijo Jesús fue hecho. Él dijo: vayan y busquen, hace 8 días platicábamos, vayan y busquen a una burra con su pollino y tráiganmela. En tal lado va a estar. Y ellos fueron y ahí estaba. Para la última cena dijeron: vayan a tal lado, suban y platiquen con la persona a ver qué vamos a hacer para la cena. Y todo va a estar listo. Fue y lo hicieron, pero fueron y se dieron cuenta que el maestro, que el Señor, lo que dijo, eso lo cumplió. También esa parte, esas palabras vienen siendo una llamada de atención.
¿Qué promesas tenemos en nuestra vida de parte de Jesús? ¿Qué promesas tenemos de parte de Dios? Lo que Él dice, lo hará. ¿Qué otra evidencia tenemos? Una evidencia transformacional. Transformación de los discípulos. Chequen cómo de alguna manera estos discípulos eran personas del vulgo. Algunos de ellos eran medios agresivos. Por ejemplo, don Pedrito era de armas tomar. ¿Qué liderazgo podría tener alguien de armas tomar? Pues no sé. Hay algunas personas que han dicho que quizás Pedro también era sicario, celote pues, porque era originario del lugar de Sicar. Pero bueno, eso no dice la Biblia, ¿no? Hay personas que han torcido un poquito eso y han dicho que también era un celote. ¿Por qué? Pues a lo mejor por su pensamiento colérico, ¿no? O sea, armas tomar. Y se nota cuando en el jardín de Getsemaní se presentan los soldados del templo. ¿Y qué hace Pedrito? Espada y vas como vas. O sea, el espadazo directo a tumbarle la oreja a uno de los siervos de Malco. Y Jesús le dice, cálmate Pedro, ¿qué estás haciendo? Toma la oreja, quizás la limpia un poquito y se la pega completamente y no pasó nada, como si nunca hubiera sido cortada. Y ese mismo discípulo, gritón, escandaloso, colérico, enojón, que siempre tenía algo que decir, que negó a Jesús en Hechos 2, en Pentecostés, se levanta y da uno de los mejores discursos de la historia. Tan potente, tan impresionante, que dice la Biblia que cerca de 3,000 personas se convirtieron a Cristo y de ahí salieron de la fiesta de Pentecostés y seguramente hicieron caminito al Jordán a bautizarse. Digo, no lo dice la Biblia así, pero en ese momento me convierto e inmediatamente me bautizo. Lo vemos con Felipe y el etíope, lo vemos con Pablo y Silas en la cárcel y con el carcelero, que van, le comparten en su casa e inmediatamente después se bautizan. Y ahorita nosotros de repente decimos, sí Señor, te acepto, y a ver cuándo hay bautizos, ¿no? Pero bueno, al final del día los tiempos han cambiado. Esos discípulos que también fueron temerosos, dice, déjenme usar un símil no bíblico. Una casa infestada de cucarachas, tú entras a la casa, no te das cuenta, prendes la luz y de repente el cucaracherío ¡fum! Y te dejan solo, aparentemente. O sea, se desaparecen. Habla la Biblia y algunas personas han dicho que él era Juan Marcos. Que Juan Marcos, que aparentemente discípulo de Pedro, escribió el Evangelio de Marcos, pero no está ratificado con la Biblia, es más una parte de tradición, que estaba ahí escuchando al maestro, estaban ahí de alguna manera alrededor de Jesús, y cuando Jesús es tomado preso, salen corriendo, pero él tenía un manto, tenía una sábana o algo por el estilo, y dice la Biblia que salió corriendo y que hasta la sábana dejó volado por ahí y el tipo corrió desnudo. Bueno, al final del día, esas personas temerosas que se alejaron de Jesús, que negaron a Jesús, se convirtieron en testigos valientes. Imagínate un Pedro, como que tú te me haces conocido, Pedrito. Como que tú eres su seguidor. No lo conozco. No lo conozco. Y la tercera parte es un eufemismo como para decir, con un pip, no, yo no lo conozco. No, así un montón de, como imagínense que si fuera a la televisión un montón de pips por todas las palabrotas que le salieron en ese momento al Pedrito. Y después se convierte en un testigo tan fuerte que él va con Juan predicando, los atrapan, los meten, los juzgan, los azotan y adoloridos y todos salen cantando porque se sienten gozosos, porque les están dando la oportunidad de ser testigos de personas
prácticamente podemos decir pusilánimes a valientes testigos. Y solamente se puede a través de una convicción profunda. Solamente y ahí tenemos que algunas veces las personas dicen como Santo Tomás, ¿no? Hasta no ver, no creer, dicen por ahí un dicho muy mexicano. Y es que yo no creo que haya resucitado. No, hasta que no toque sus perforaciones, su costado roto, yo no creeré. Y curioso, cuando Jesús se aparece en medio de una casa y están ellos ahí, y el Tomasito por allá, lo primero que hace le dice como: hola amigos, Tomasito, ven para acá, venid y ved, ven y toca, ven y revisa, aquí estoy, no soy un fantasma, estoy vivo y soy un cuerpo humano glorificado. Y esa contundencia fue tan grande que las personas dicen que estuvieron, por ejemplo, la historia dice que hubo personas que les decían: vamos a acabar con los cristianos si no niegan su fe. De tal manera que el Coliseo romano y algunas calles romanas eran iluminadas por los cuerpos de los cristianos que habían sido quemados. Los agarraron como antorchas humanas vivientes, y nada que ver con los Cuatro Fantásticos, ¿verdad? Pero antorchas humanas en que los bañaban en aceite, les prendían fuego y ahí se iban quemando hasta que acabara la noche. Eran lámparas de noche. Y dice los anales de la historia que muchos de ellos no gritaban con el dolor, sino que cantaban y que se gozaban porque sabrían que verían a Dios. El primer mártir fue Esteban, el diácono. Y él dice que la primera pedrada quizás lo puso de rodillas y voltea hacia arriba y dice: veo cielos abiertos y veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, y te pido, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Me imagino que al momento de ver esa visión celestial, lo llovieron piedras, pero la visión celestial quizás lo anestesió, o quizás le dijo: eres digno de ser mi testigo. Y la palabra testigo es el problema. Testigo valiente. La palabra testigo proviene de un término griego que es similar a mártir. Quiero ser testigo del Señor. Pues a lo mejor Dios me llama a ser mártir, porque la palabra mártir es justamente testigo. ¿Qué otras evidencias tenemos en la resurrección de Cristo? Crecimiento explosivo de la iglesia primitiva. ¿Cómo empezamos? Hechos 1:15, aproximadamente 120. Y fueron esos 120 los que estuvieron en el aposento alto cuando bajó Pentecostés. Aproximadamente 120 discípulos. Después, en Hechos 2:41, cuando reciben el Espíritu Santo y predica, en este caso, Pedro, encontramos cerca de 3,000 personas que se añaden. Y también ya más o menos en Hechos 4:4 se cuenta que fueron, está mal escrito ahí, como 5,000 hombres. O sea, como que se le agregaron 2,000 más. Pero una parte importante, empezaron en Hechos 6:7 en gran manera el número de discípulos. De tal forma que aún con la persecución se estima que por ahí, poco antes de que el Imperio Romano declarara oficial al cristianismo como una religión de Estado, se piensa que había entre 6, hay muchos autores, la mayoría dice como 6, mínimo 6 millones de personas en el Imperio Romano. Estas evidencias nos llevan a un impacto, hermanos. El impacto de la resurrección. Y Romanos 1, 3 y 4 es clave. ¿Qué dice Romanos 1, 3 y 4? Dice: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo,
que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Algunas personas han considerado quizás este versículo como el que determina que antes de la resurrección a Jesús no se le daba culto. Pero hay evidencias que sí lo ven como antes que sea como tal en su resurrección, personas que antes le rindieron culto y él permitió ese culto. Hay algunas evidencias bíblicas de un ángel que se aparece y la persona que se pone de rodillas y le dice: hey, soy un siervo igual que tú, levántate. Pero Jesús recibió la adoración. Recibió la adoración del leproso, recibió la adoración de aquel varón, aquel centurión romano que tenía un siervo, esclavo, enfermo. Y él recibió la adoración porque hay evidencias de que ellos se postraron ante él. Entonces, al final del día, la resurrección tiende a validar, no a invalidar, a validar lo que es específicamente la identidad de Jesús. Declarado Hijo de Dios con poder. Si alguien tenía dudas antes de que Él era todopoderoso, de que Él era omnisciente, de que Él era una persona divina, la resurrección lo hace, garantiza su divinidad. Dice una frase muy de nosotros, ¿no? La encarnación o el nacimiento original lo hizo humano, declaró su humanidad. La resurrección declaró su divinidad. Y fuera de eso ya no debería haber duda. Si tenemos dudas hay que ponernos a cuentas porque algo anda mal. Ahora, la resurrección garantiza nuestra justificación. Leamos Romanos 4, 24 y 25. Romanos 4, 24 y 25 dice así: sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En el momento en que Jesús es resucitado, esa es la garantía de que somos justos. Juan 1:12 nos habla de que aquellos que lo recibieron tienen el derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Pero aparte de eso, hermanos, en el momento de la resurrección se confirma cómo Jesús vence a la muerte. Y al momento de aceptar su sacrificio, nuestra deuda ha sido pagada. Por lo tanto, somos considerados justos y tenemos derecho a una salvación por medio de la fe en Él. No por obras, dice Efesios, para que nadie se gloríe. Entonces, al ser entregado por nuestras transgresiones, Él también nos permite tener una garantía de que somos justificados en su resurrección. ¿Cómo impacta entonces a esto a la fe cristiana? Una parte importante, fíjense cómo Pablo cambia un poquito la forma de comenzarlo, también en el mismo capítulo 15 de Corintios, de 1 Corintios, porque habla en 1 Corintios 15, del 54 al 57, lo siguiente: cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, o sea, de un cuerpo glorificado, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá las palabras que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado,
y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo y especialmente por medio de su resurrección. Jesús, una paradoja bien interesante es que Jesús murió para vencer a la muerte. Isaías afirma de que la muerte será absorbida en victoria. El aguijón de la muerte específicamente es el pecado, porque mientras tengamos pecado en nuestra vida, tenemos la amenaza de la muerte como un aguijón. El poder del pecado ha perdido su dominio gracias a la redención que encontramos en Cristo Jesús. Y Cristo entonces, en su resurrección, nos concede la victoria sobre la muerte. Porque victoria sobre el pecado equivale a victoria sobre la muerte. Y no hablamos de una muerte física, hablamos de una muerte espiritual. Que en la Biblia la muerte es sinónimo de separación de Dios. Y una vez que nosotros hemos sido reconciliados con Dios, tenemos una vida ágape, una vida zoe, una vida eterna. ¿Qué más? Pues nos da fundamento nuestra esperanza. Este Pedrito aquí, él habla, se me hace muy interesante. No sé si sea básicamente por el hecho de utilizar un español castellano medio antiguo todavía en la Reina Valera. Primera de Pedro 1, 3 y 4. Él normalmente dice previamente que el hermano Pablo habla con palabras muy avanzadas, difícil de entender. Y en la Reina Valera, 1 de Pedro 3, 4 dice así. 1 de Pedro 3, 4. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Cristo de los muertos, para una herencia, 1, incorruptible, 2, incontaminada, 3, inmarcesible, reservada en el cielo para nosotros. Wow. Oye, Pedro, pues no que Pablo era el que era difícil de palabras, usaba palabras de domingo. La palabra más difícil es esta de inmarcesible. Incorruptible, evidentemente, es algo que no puede tener corrupción, que no se echa a perder. Incontaminada, que no se puede contaminar. Un ejemplo tal vez muy interesante en el que encontramos en la naturaleza es a la flor de loto. La flor de loto nace, vive, se multiplica en un pantano. Y en un pantano hay agua con lodo, no es pura agüita, no es agua limpia, es agua pútrida. Y sin embargo, la flor de loto nunca se mancha con el agua sucia. Tiene una naturaleza que repele la suciedad. Tiene una pequeña capa que repele la suciedad. Y si tú agarras y le avientas agua de esa sucia, lo que va a hacer es se va a resbalar y al final de cuentas va a quedar limpia. Eso es incontaminada. Y por otra parte, inmarcesible. Inmarcesible es que no se puede marchitar, no se puede secar. Y esa herencia la tenemos garantizada gracias a la resurrección de Cristo. Entonces, y esa herencia no puede ser destruida ni por fuerzas hostiles, ni por amenazas externas, siempre y cuando tengamos una justificación, tenemos asegurada esa herencia. Ahora, esa herencia no necesariamente es física, ¿verdad? No necesariamente es, mucha gente dice, mira, ¿qué nos echa a perder? El oro se puede, ¿es incorruptible el oro? No. El oro genera una pátina del óxido alrededor. Que si es coleccionista, a lo mejor una moneda de oro de hace 1000 años, dices, si está toda patinosa, si está llena así como de oxidito, tiene valor. Si la pules, va a perder parte de su valor. Pero la parte importante es el centro, el núcleo, el oro. Pero el oro no es algo incorruptible. Sí, se llena de óxido. La segunda ley de la termodinámica. Pero la herencia que tenemos, que está de acuerdo con esto en los cielos, y Efesios 2 lo dice, tenemos
también infinidad de bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿De qué hablamos entonces? De una herencia que no se puede contaminar, que no se puede corromper, que no se puede marchitar. Una herencia espiritual en los cielos. Sí, puedo gozar de la vida eterna ahorita ya, pero la herencia probablemente tenga que esperar hasta que esté en la presencia de Dios. Pero esto es una esperanza de vida, una esperanza de que sufrimientos, padecimientos, dolores, el hecho de que de repente nos desanimemos de la vida cristiana, Él dice, este mundo les traerá aflicciones. Pero no teman, porque yo he vencido al mundo. Ahora, ¿cómo esto afecta? Ya vimos el primer punto, estábamos hablando acerca de las evidencias. El segundo punto, acerca del impacto en nuestra fe. Y el tercero, ¿cómo afecta la resurrección a mi vida? Veamos para esto Corintios 15:58. Chequen, la Reina Valera dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Porque hay una recompensa, ¿verdad? No es en vano. Todo lo que hagamos para el Señor, todo lo que sembremos en el reino, tiene una recompensa. No sabemos si es en esta vida o en la siguiente, pero la recompensa nos será dada. Entonces, vivimos con un propósito. ¿Cuál es el propósito del cristiano? ¿Cuál? Llegar a los pies de Cristo. ¿Qué otra cosa? Vivimos con un propósito. Nuestro primer propósito es agradar a Dios. Todo lo que hacemos, lo hacemos para su gloria, para su honra y para su alabanza. Pero también cada acto que hacemos en amor, cada acto que hacemos cuando ponemos la fe en acción, cada acto de servicio cuenta para la eternidad. ¿No dijo Jesús acaso? Cuando me diste de beber y me diste de comer, estaba en la cárcel y me visitaste. Y le dicen, ¿cuándo hicimos eso, Señor? ¿Cuándo te dimos de beber? ¿Cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te visitamos en la cárcel? Y Jesús dice, cuando ves a una persona que no tiene hogar y tiene sed y le das de tomar agua fresca, si ves a una persona que no tiene hogar y le das de comer cualquier comida sabrosa, nutritiva, aunque sean los tacos de cuerito, como decíamos ayer en el instituto, eso es como si me lo hicieras a mí. Cada acto de servicio, dejemos usar una palabra prestada de una religión, cada acto de caridad. Quiero quitar la palabra, la caridad se habla muy específico de ver a alguien y dar una monedita por caridad. Pero una parte, la palabra caridad, proviene de la misma raíz de donde viene don, charis, caris. Cada caris, cada don, cada regalo inmerecido tiene un acto para la eternidad. No, aquí no me dice la Biblia si se lo merece o no. Muchas veces vemos una persona y como cerramos la mano, porque dice, este cuate va a agarrar el dinero que le voy a dar, como está pidiendo, lo va a agarrar para drogarse. Pero si en lugar de darle una moneda, le damos una torta, un lonche, le damos una naranja, le damos un pan, ¿no ese sería un acto, un regalo inmerecido que podría verdaderamente contarnos para la eternidad? Creo que vale la pena ponerlo en cuenta. Y la resurrección nos dice, esa fe específica en acción tiene sentido cuando sabemos que estamos sirviendo a un Dios resucitado, no a un Dios muerto, no a una figura de barro, una figura de plata, una figura de paja. No, estamos sirviendo
a un rey vivo. Amén. La otra, la resurrección nos debería llevar a vivir en santidad. ¿Cómo lo declara Pablo en Romanos 3 y 4? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Una parte importante. Ahí está el simbolismo del bautismo. Hemos sido bautizados en su muerte. El acto de entrar agua y levantarse entra el hombre viejo. El hombre viejo es sepultado, cubierto completamente por las aguas, y de repente se levanta un hombre renovado. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En una frase, Romanos 6, 3 y 4 nos dice: estamos muertos al pecado y vivimos para Dios. Si yo quiero vivir para Dios, tengo que aprender a morir al pecado. Si yo no muero al pecado, difícilmente puedo vivir para Dios. Y vivir es dedicar mi vida completa a su servicio. Lo que haga, ya sea que sea mi trabajo secular o ya sea que esté como ministro, lo que yo haga tiene que estar directamente vinculado a morir al pecado. ¿Qué otra cosa tenemos en Juan? Vivimos con valor y gozo. Juan 16, 33, esa es la parte bien importante. En el mundo tendréis aflicciones, pero confíe, yo he vencido al mundo. ¿Cómo venció al mundo? Porque el mundo le presentó tentaciones. ¿Cuántas tentaciones tuvo Jesús? Tenemos cuatro tentaciones directas por Satanás en el desierto. ¿Cierto? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más observamos? ¿Ustedes creen que el Domingo de Ramos no fue una gran tentación para él? Hace 8 días platicamos, se va en el burrito y quizás también en la burra al mismo tiempo, y está avanzando y ponen ponen ramas de árboles para pavimentar su paso, y los mantos de la gente para llevarlo quizás hasta el palacio. Y mientras Hosana, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, sálvanos, Rey verdadero, Rey auténtico, Rey legítimo, te necesitamos, ve al palacio y usa tu poder para gobernarnos como Rey humano. Y wow, esa tenía que ser una tentación muy grande. Porque si Jesús hubiera sido un revolucionario, si Jesús hubiera sido un Che Guevara, agarren palos, agarren espadas, agarren las metralletas, agarren lo que tengan, tomamos el palacio por asalto. Pero Jesús no era el Che Guevara. Jesús era el príncipe de paz. Y Jesús va a reclamar su trono venidero en su segunda venida con espada flamígera. Y eso va a ser apoteósico. Eso va a ser algo digno de ver. Pero nosotros tenemos que asegurarnos de poderlo ver del lado correcto. Porque si nosotros no estamos muertos al pecado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vivirlo en carne propia, lo que significa ser aniquilados por lo que es la maldad. Y hablo de aniquilados en lo físico, en la vida, pero vamos a tener un destino del lago de fuego si no nos arrepentimos. Pero la resurrección entonces nos habla de que no tememos el futuro ni las pruebas. Jesús ya venció. Y esto tiene que ver mucho con el rollo del Apocalipsis. Cuando vemos, y si hablamos de algo apocalíptico, por ejemplo,
La gente piensa, vino hace un par de semanas un temblor gigantesco de 7.8 grados de escala Richter en un país, creo que fue en Myanmar, en donde se veía cómo se movían los edificios y cómo edificios completos colapsaban. Es apocalíptico. Pero el apocalipsis no tiene nada que ver con eso. El apocalipsis es quitarnos el velo. Y para nosotros, los cristianos, apocalipsis es un mensaje de esperanza. Jesús ya venció. O sea, la palabra ya venció está en pasado. Pero es un pasado futuro, ¿verdad? Que todavía no hemos vivido. Y estamos esperando. Dice Apocalipsis justamente, la novia y el Espíritu dicen, ven. ¿Cómo afecta nuestra vida? Tenemos esperanza. Vivimos transformación. Pero también deberíamos ser embajadores de la verdad gloriosa del Evangelio. Primero con testimonio, ya lo decía por ahí, si no me recuerdo fue un monje, se me olvidó su nombre, que decía, vayan y prediquen a toda criatura, y si es necesario, usen palabras. Francisco de Asís. ¿Se imaginan? Que la gente se sienta tan impactada por tu poder, por el poder que Dios te ha dado. Que la gente diga, wow, este tiene algo diferente. Eso es importante. En Pedro se vio que decían que Pedro de repente pasaba y tenía tanto, había cambiado tanto su forma de ser, había vivido ya tanto una vida de santidad, que al momento de que pasaba, la pura sombra de Pedro llegaba a curar a algunas personas. A lo mejor yo no quisiera hacer eso, pero sí cuando vean, que me vean la cara y dicen, este cuate tiene algo diferente. Este varón tiene algo diferente. Y ese es el testimonio callado. La gente no va a leer la Biblia. Primero nos va a leer a nosotros. Y si Jesucristo venció, hay una esperanza para el mundo. Que hay una vida nueva. Solo en Cristo Jesús. No en Krishna, no en Rama, no en Buda, no en Mahoma. En Cristo, no en ninguna de las 11,000 vírgenes, ni de los 150,000 millones de santos. No, Cristo solamente. Cristo es suficiente y su resurrección lo hace patente. En conclusión, la resurrección no es opcional para el cristiano. La resurrección debe ser un fundamento de fe. Debido a que Cristo resucitó, número 1, sabemos quién es Él. Número 2, sabemos que podemos ser declarados justos. Número 3, vivimos sin temor a la muerte. Número 4, caminamos en nueva vida. La reflexión es, ¿cómo vivimos hoy nuestra vida a la luz de la resurrección? Cristo vive. O como dice, ¿quién vive? Cristo vive. Vivamos nosotros también plenamente con Él y para Él. Ese es el mensaje de hoy. Cerramos transmisión en redes sociales porque luego nos cortan, porque vamos a poner una alabanza. Pero esa alabanza lo vamos a tener aquí de manera íntima. ¿Sale?